Abran la Biblia, por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 12. San Mateo, capítulo número 12. El sermón de esta mañana lleva por título La señal del rey. La señal del rey. Cuando en la Biblia se habla de señal, o señales, el plural, se habla de milagro o milagros. En la Biblia la palabra señal viene a ser sinónimo de un milagro o milagros. Claro, depende del contexto en que aparezca la palabra señal, por si acaso, porque también en otros sentidos se utiliza la palabra señal y no hay que ver en todo lugar donde aparece señal como sinónimo de milagro. Pero en el capítulo 12, donde estamos abriendo esta mañana la Biblia, aparece la palabra señal, aparece la palabra señales. Ahí sí el contexto es de milagro o milagros. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Repito, el título del sermón de esta mañana es La señal del rey. El capítulo 12 es un capítulo sumamente interesante porque narra la historia que ocurre en un mismo momento, en un mismo día. Eso es lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 12. Es una secuencia de eventos narradas en el mismo día. Inclusive el capítulo 13, si usted ve la primera palabra del capítulo 13, dice, aquel día salió Jesús. O sea, el capítulo 13 inclusive continúa la narración que se ha iniciado en el capítulo 12. O sea que podríamos decir que el capítulo 12, el capítulo 13 narran eventos que ocurrieron el mismo día, en un solo día. Bueno, Jesús siempre tuvo una vida bien ocupada, mucho trajín, muchas responsabilidades. Pero bueno, y en el capítulo 12, hermanos míos, a partir del versículo 38 al 42, en nuestra Biblia lleva por título La generación perversa demanda señal. O sea, aquí hay un pedido de señal. Y aquí vamos a encontrar cuál es la señal del rey. Pero también encontramos en este capítulo 12, en el versículo número 38, capítulo 12, versículo 39, en el versículo 39, que el Señor llama a las personas de ese tiempo, les llama generación mala y adúltera. Y a este mismo grupo de personas, en el versículo 45, ya terminando el versículo 45, les llama mala generación. Entonces, nosotros tenemos que comenzar preguntándonos, ¿por cuál razón o razones Cristo llama a estas personas una generación mala y adúltera? Tiene que haber una razón, porque siempre entendemos que el Señor Jesucristo nunca designaba o nunca calificaba a un grupo de personas al azar. Él siempre tenía una razón por qué lo hacía. Así que vamos a examinar brevemente lo que dice el capítulo 12 que nos conduce a estos versículos 38 en adelante. La señal del rey y por qué el Señor llama a estas personas generación mala y adúltera. Vayamos al comienzo del capítulo 12, por favor, al comienzo del capítulo 12. Y vamos a encontrar lo que yo llamo una progresión en la manifestación del pecado de los líderes religiosos judíos. Así lo llamo yo, una progresión en la manifestación del pecado de los líderes religiosos judíos. Hay un progreso. Lo primero que observamos en el capítulo 12, comenzando, versículos 1 al 13, es lo que yo también lo he designado como el primer paso que demuestra el pecado de estos líderes religiosos. Versículos 1 al 13, encontramos dos historias, y recuerde, todo ocurre en un mismo día, y estas dos historias del versículo 1 al 13 están entrelazadas por la religiosidad que tenían los líderes religiosos judíos. Eran sumamente religiosos. Porque la primera historia nos narra que los discípulos de Jesús tenían hambre y recogieron espigas en el campo para comer. Y frente a esto, en el versículo número 2, dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea, le reclaman, ¿por qué están haciendo esto en el día de descanso, en el día de reposo?
Luego la segunda historia, a partir del versículo 9, es cuando Jesús va a la sinagoga de los judíos, de ellos mismos, y acto seguido, dice versículo número 10, que una persona que tenía una mano seca, o sea, una persona que tenía una mano enferma, una mano que no podía mover, le pide sanidad. Y frente a esto, recuerden, era día sábado, era día de reposo, entonces Jesús quiere sanarlo, pero una vez más los líderes religiosos protestan. Dice el versículo número 10, dice, y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, fíjese con qué intención le preguntaron, dice, para poder acusarle. O sea, no le preguntaron porque querían saber. O sea, no le preguntaron porque querían aclarar una duda. Le preguntaron con una intención premeditada, una mala intención para poder acusarle a Jesús. Y sencillamente la pregunta al final del versículo 10 es muy similar a lo que dice en el versículo 2, muy similar. Le dicen, ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, una vez más estos líderes religiosos frente a dos acontecimientos en el mismo día de reposo, en el mismo día sábado, le dicen, no, Señor, sencillamente se está quebrantando el día de reposo. No se está guardando el día de descanso. Ahora, lo que ocurre aquí, queridos hermanos, es que estos líderes religiosos, los fariseos, porque era la secta de los fariseos sobre todo, estaban demostrando ellos que eran sumamente religiosos. Y ahí tenemos la primera evidencia de la religiosidad en el ser humano, el manto de la religión, gente cubriéndose con un manto. Y por eso yo uso la palabra manto, ¿verdad? Porque el manto es, fíjese usted, una manta cualquiera para cubrirse y tapar lo que no queremos que otros vean. Es como el domingo pasado en la madrugada cuando hubo el temblor. ¿Usted cómo salió de la casa? ¿O cómo se levantó? Usted agarró y estaba en pijama, supongo, ¿no? Y para que nadie le vea, si usted salía a la calle, usted agarró un manto, ¿verdad? Una manta, una frazada, chapó lo que tenía a la mano y se tapó, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, correcto. Entonces usted me entiende lo que queremos decir cuando hablamos de un manto. El manto es para taparnos, para cubrirnos. Entonces aquí también vemos que estos hombres están usando la religión como un manto, se están cubriendo, se están tapando. Están queriendo evitar que los seres humanos vean lo que ellos son. Solamente es una apariencia de piedad, una apariencia de que son buenas personas, una apariencia de buena moral, una apariencia de que voy a la iglesia cada domingo, participo en la iglesia, pero solamente estaban usando un manto nada más, el manto de la religión, intentando que otros no vean lo que eran, pero usted sabe que el que lo ve todo es Dios, porque a Dios no se le puede engañar. Y Dios sabía que estos hombres eran simplemente religiosos, eran gente que podían externamente decir que tenían temor de Dios, pero realmente no tenían temor de Dios, simplemente eran religiosos, nada más. Luego, algo más, un segundo paso que pone en evidencia la progresión de la manifestación del pecado. Estamos en el libro de Mateo capítulo 12, el versículo 14. El capítulo 12 de Mateo, el versículo 14 dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En este segundo paso, ellos demuestran la maldad del corazón del ser humano, un corazón sin Dios, un corazón sin Cristo, manifiestan el decidido deseo de matar a Jesús. Bueno, este es un paso ya consciente y deliberado, en el cual las personas conscientemente y deliberadamente, literalmente deciden darle las espaldas a Dios. Y deliberadamente decide, no queremos saber nada de Jesús de Nazaret, no queremos saber nada del Mesías, queremos hacer nuestra propia voluntad y queremos ir por nuestro propio camino. Entonces que vamos a matarlo a él. Ahora, ojo hermanos, más adelante en este mismo capítulo 12, por si acaso, ojo, mire, lo que ellos han decidido matarlo a Jesús, pero más adelante vamos a ver otro detalle, y todo esto va a llevar a que Jesús hable en este capítulo 12, más adelante él va a hablar
sobre el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Jesús dice, todo pecado se puede perdonar, aún el pecado de hablar contra el Hijo de Dios. Pero Jesús dice, pero el pecado de hablar contra el Espíritu Santo no tiene perdón, dice, ni en esta vida, ni en la venidera. Y estos hombres que estamos viendo acá, otra vez repito, de una forma consciente y deliberada, están decidiendo matar a Jesús. Y acto seguido después van a hacer otra cosa que lleva hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Un tercer paso que podemos ver cómo demuestran la maldad en el corazón de estos hombres religiosos, lo encontramos en el versículo 22 al 25. Versículo 22 al 25 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Entonces, hasta ese momento las personas estaban, muy amable, hasta ese momento las personas estaban viendo lo que Jesús hacía, y ante lo que Jesús hace la gente reacciona diciendo, ¿no? ¿Será este aquel hijo de David? Ahora, para entender el contexto de esta expresión, deberíamos haber leído, y no lo hemos hecho por cuestiones de tiempo, los versículos anteriores, sobre todo la sección que corre del versículo 15 al versículo 21, donde si usted le da una mirada, es una sección donde se cita un pasaje del profeta Isaías. Y si usted recuerda, este pasaje lo hemos predicado el mes pasado, cuando estuvimos hablando acerca del siervo de Jehová. Ahí lo estuvimos predicando. Entonces, en ese contexto, la persona ven que Jesús hace milagro, un milagro más, una señal más. Sana a un hombre que está, como dice el versículo 22, un hombre endemoniado, un hombre ciego y mudo. Lo sana, lo libera. Y frente a esto, la persona se pregunta con toda sinceridad. Yo veo que la gente se pregunta a sí misma, o entre ellos dice, no, versículo 23, ¿será este aquel hijo de David? O sea, ¿este será el Mesías? Eso es lo que están queriendo decir las personas. Hijo de David equivale a decir, ¿será este el rey prometido? ¿Será este aquel que se ha hablado tanto en las escrituras del Antiguo Testamento que viene para reinar? ¿Será este el Mesías? Pero frente a esto, versículo número 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Interesante, ¿no? O sea, los fariseos escuchaban lo que la gente decía si él era el Mesías, y frente a esto los fariseos dicen, no, este hombre Jesús de Nazaret hace todos estos milagros, no por el poder de Dios, sino por el poder de Satanás, por el poder del diablo. Y Jesús dice en el versículo 25, comenzando el versículo 25, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, y Jesús comienza a dar una larga prédica que corre desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Hermano, lo que ocurre aquí sencillamente es que Jesús pone en evidencia a los fariseos como gente mala, como gente que tenía un corazón corrupto, y frente a esto sencillamente estaban hablando que Jesús estaba obrando todo esto con el poder de Satanás. Eso es lo que dicen estos hombres. Jesús está obrando con el poder de Satanás. Hermano, pero ojo, mire usted esto. Acá hay un detalle bien importante que usted tiene que percibir y leerlo entre líneas. ¿Cuál es ese detalle, pastor? Dirá usted. Fíjese que Jesús obra un milagro en el versículo 22. Luego las personas comienzan a comentar en el versículo 23 si él es el Mesías. En el versículo 24 estos hombres oyen lo que la gente dice, y estos hombres ahí cuando oyen lo que la gente dice y han visto lo que Jesús hizo, estos hombres, los fariseos, los religiosos, tenían dos rumbos de acción. Por un lado, ellos decidieron decir que Jesús está haciendo todo esto con el poder de Satanás. Pero ¿cuál era la otra alternativa? La otra alternativa era que en ese momento ellos, al ver y oír que si él era el Mesías,
ellos se arrepintieran de su pecado y recibieran a Jesucristo como el Mesías. O sea, ese es el momento cuando ellos como personas, como grupo humano, al ver y a oír a Jesús, tenían la oportunidad de llegar al arrepentimiento. O sea, ellos era el momento preciso para arrepentirse de sus pecados y decir, estábamos equivocados, nos humillamos, pedimos perdón. Jesús de Nazaret, te reconocemos como el Mesías prometido de Dios en el Antiguo Testamento. Pero no, sino que como dice el versículo 24, versículo 24, dice que ellos sencillamente dijeron, Jesús de Nazaret hace estos milagros con el poder de Satanás. Tremenda cosa, ¿verdad? Ahora, es por eso que Jesús, en el sermón que viene, un sermón bien pequeño, pero bien sustancioso, del versículo 25 al 37, Jesús le dice claramente que lo que ellos están haciendo, al decir, consciente y deliberadamente, que Jesús estaba haciendo todos esos milagros con el poder de Satanás, y ellos como estudiosos de la palabra de Dios, entendían que no era el poder de Satanás, sino era el poder de Dios. Pero no querían aceptarlo a Jesús como el Mesías. Y ellos al decir que era Satanás obrando en Jesús, Jesús le va a decir, ustedes sencillamente han cometido o están cometiendo el pecado imperdonable. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Tremenda situación, ¿ah? Tremenda situación, hermanos, en que se estaban metiendo estos hombres. Ahora, usted va entendiendo por qué, si seguimos avanzando en la historia, en el capítulo 12 de Mateo, desemboca en lo que hace un momento vimos, así rápidamente mencionábamos en el versículo número 39 y en el versículo número 45, mencionábamos al comienzo por qué es que Jesús le llama generación mala y adúltera. Continuemos, pero hay algo más. Antes de llegar a la sección que queremos quedarnos, invertir un poco más de tiempo esta mañana. Hay un cuarto paso que yo veo aquí en este capítulo 12 de Mateo, que va a evidenciar la maldad en el corazón de estos hombres. Y es una evidencia también de la maldad en el corazón del ser humano en cualquier época y en la época en que estamos hoy en día, sobre todo con tantas comunicaciones que existen. Lo encontramos en los versículos 33 al 37. 33 al 37. Dice así. Jesús está hablando acá en su prédica, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí vamos entrando en la materia. Cuando dice, por el fruto se conoce el árbol. Y eso es evidente en todo lugar, en todo momento, ¿verdad? ¿Usted cómo puede saber que un árbol es de tal fruto? Bueno, sencillamente por el fruto que da. Y es inconfundible, ¿verdad? Así es. Luego el versículo 34, mire cómo Jesús le dice a esta gente, le dice, generación de víboras, generación de víboras. Y luego dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y mire esta afirmación, porque esta afirmación es categórica para todo tiempo, para hoy en día también dice, porque de la abundancia del corazón, hermanos, habla la boca. Ahí está. O sea, todo lo que estos hombres habían hablado anteriormente, cuando le habían reclamado a Jesús, ¿por qué tus discípulos están quebrantando el día de reposo? Vamos a matarlo a Jesús. Y luego habían dicho, ahora no, sencillamente lo que él hace, estos milagros, no es por el poder de Dios, sino por el poder de Satanás. De Jesús ahora le dice en este versículo 34, le dice, entre otras cosas, de la abundancia del corazón habla la boca. Y del corazón y de la boca de ellos estaba fluyendo solamente palabras malas. Y la lógica es, si de la boca sale palabras malas, es porque en el corazón hay algo malo. Algo malo. Y esta es una regla que se aplica en todo tiempo, en todo lugar. Hoy en día también es eso. Si una persona habla cosas malas, es porque tiene un corazón
malo, un corazón perverso, un corazón maligno. Y eso es lo que ocurre acá. Es por eso que Jesús, usted ya va avisorando lo que viene más adelante, es por eso que Jesús le dice generación mala y adúltera. Porque estaban hablando cosas malas, porque eran personas malas. Versículo 35, por favor, sigue Jesús hablando, dice, el hombre bueno, como contraste, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y luego viene el otro lado, y el hombre malo, o sea, pero el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Y eso es cierto lo que estábamos hablando. Si alguien tiene un corazón malo, lo único que va a fluir de ese corazón van a ser cosas malas. Palabras malas y acciones malas. Ojo, siempre hay un proceso, ¿eh? Palabras malas, acciones malas. Y luego sigue diciendo en el versículo 36, yo os digo que de toda palabra ociosa, y aquí ya viene, fíjese otro término, palabra ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjese, hago énfasis en el versículo 36 donde dice palabra ociosa, palabra ociosa. Y esto nos conecta a otro pasaje en la Biblia donde dice que en la multitud de palabras, ¿qué es lo que nos falta, hermanos? En la abundancia de palabras, ¿qué es lo que nos falta? Pecado. O sea, donde hay mucha palabra, donde hay mucho hablar, nos falta el pecado. Porque llega el momento que una persona habla tanto que ya deja de hablar algo bueno y comienza a hablar cosas malas. Es por eso que hay que tener cuidado, y ahí cuidado, hermanos, cuidado a veces con andar hablando tanto que entramos a las conversaciones sin sentido, al chisme, y todo eso nos lleva a algo malo. Palabras ociosas. Palabras ociosas. Ahora, ¿cómo saber que una palabra no es ociosa? Usted tiene que agarrar y preguntarse, ¿no? Lo que estoy hablando o lo que voy a hablar, primeramente, ¿le va a dar gloria a Dios? Segundo, ¿va a ser de bendición, de ayuda para la persona que me están oyendo? Si todo lo que nosotros vamos a hablar lo pasáramos por ese filtro, por ese colador, si le da gloria a Dios y si va a ser de bendición a otras personas, yo le aseguro que nuestras palabras no serían ociosas. Pero tenga cuidado con palabras ociosas. Las palabras ociosas salen de una mente ociosa, y una mente ociosa, hermanos, sencillamente, de acuerdo al contexto, está lleno de un corazón malo, y del corazón malo salen palabras malas, palabras ociosas, palabras malas. Entonces, todo esto, hermano, que hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 37, es la antesala de lo que ocurre en el mismo día y que nos hace entender la razón por la cual Jesús va a llamar a los fariseos, a los religiosos, los va a llamar generación mala y adúltera. Entonces, ahora sí estamos listos para entrar al sermón, ¿verdad? Ok, pero hemos corrido 37 versículos, pues, hermanos, ¿no? Ahora vamos a entrar al sermón, ¿ya? Entonces, ahora sí entramos a lo que decíamos hace un rato, la señal del rey. Y entramos a los versículos 38, por favor. En el versículo 38 encontramos que al rey se le presenta un reto. ¿Cuál es el reto? Ojo lo que dice el reto, versículo 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Interesante, ¿no? Interesante. Recuerde, es el mismo día. Es el mismo grupo humano a quienes Jesús les ha estado hablando y que previamente, entre otras cosas, Jesús les ha dicho generación de víboras. Fíjese, es el mismo grupo humano y de una manera hipócrita le dicen maestro. ¿Y sabe por qué le digo hipócrita? Porque de acuerdo a lo que hemos visto rápidamente en el capítulo 12, ellos consideraban primero a Jesús un falso maestro. Que ellos consideraban a Jesús un mentiroso, un falso maestro. Y le dicen maestro. Y luego consideraban a Jesús
que él estaba obrando o que él era un emisario o un representante de Satanás. Eso era lo que estaban diciendo ellos. Y ahora le dicen maestro. Eran más hipócritas estos hombres, terribles, ¿verdad? Entonces le dicen maestro, le dicen, y en el versículo 38 le dicen, deseamos ver de ti señal. Hermano, recuerde la palabra señal es sinónimo de milagro. Maestro, muéstranos un milagro. Queremos creer en ti, pero muéstranos un milagro, le dicen. Ahora uno diría, entonces Jesús hubiera hecho el milagro para que ellos crean. Ojo, recuerde usted, Dios nunca anda haciendo milagros solo para que la gente se entretenga. Por si acaso. O sea, no es como que uno va al circo, ¿no? Y en el circo le hacen los malabares y saltan y brincan y que se tragan la espada y uno se asombra y uno lo aplaude a las personas, ¿verdad? Entonces no es así. Dios no hace milagros para entretener a las personas. Y estos hombres, hermanos, tampoco querían creer por si acaso. Lo que ellos querían, de acuerdo al contexto del capítulo 12, eran desacreditar a Jesús. Ellos querían que Jesús haga un milagro en ese momento para desacreditarlo. O desacreditarlo más, por decir así. ¿Por qué desacreditarlo? Porque si Jesús en ese momento hacía un milagro para satisfacer el capricho de estos hombres, ellos hubieran dicho, de acuerdo a lo que hemos leído en los versículos 22 al 24, ellos hubieran dicho, Jesús está obrando y haciendo milagros con el poder de Satanás. Eso es lo que hubieran dicho. Jesús hace milagros con el poder de Satanás. O sea, buscaban una razón más, un argumento más para desacreditar a Jesús. Pero hermanos míos, no se trataba de milagros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya había hecho muchos milagros. Recuerde lo que hablábamos, creo que el domingo pasado, no recuerdo bien si era el domingo pasado o el anterior, decíamos, en este momento, de acuerdo al desarrollo de los eventos en el libro de Mateo, nos encontramos ya más o menos a la mitad o un poco más de la mitad del ministerio de Jesús. Recuerde usted que el ministerio de Jesús duró poco más de 3 años. O sea, estamos hablando quizás de unos 40 meses. O sea, más o menos en este momento ya han pasado unos 20, 22 meses que Jesús está predicando la palabra de Dios. Así que Jesús ya había hecho muchos milagros. Y esta persona lo habían visto todo lo que había dicho. Y era, hermanos míos, sin sentido pedir que él haga un milagro más. Porque un milagro más, de acuerdo al capricho de ellos, no iba realmente a hacer la diferencia en el corazón de estos hombres. Solamente por mencionar, por ejemplo, en este capítulo 12 de Mateo, vimos rápidamente del versículo 9 al versículo 13, del versículo 9 al 13, que Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca. Ahí hay un milagro más, una señal. Donde están presentes los fariseos, ellos están presentes ahí. Luego en el versículo 15, que lo vamos a leer porque es un versículo nada más, dice, sabiendo esto Jesús, que querían matarlo, de acuerdo al versículo 14, ¿qué hizo Jesús? Se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. O sea que aquí se menciona una pluralidad de milagros. Varios milagros, muchos milagros, Jesús sana. Y los fariseos sabían que él estaba haciendo milagros, en el versículo 15. Luego, si seguimos avanzando, en el versículo 22 que leímos hace un momento, en el versículo 22 dice que Jesús sana a un endemoniado que estaba ciego y estaba mudo. Y ahí estaban presentes los fariseos. Los fariseos habían visto que Jesús había sanado al hombre de la mano seca. Los fariseos sabían que Jesús había sanado a una cantidad de personas, de acuerdo al versículo 15. Los fariseos sabían que Jesús acababa de sanar, porque lo habían visto en ese momento, a un endemoniado, ciego y mudo. Lo habían visto. Y eso no les era suficiente para ellos. Y llegan al versículo 28 y le dicen, maestro, deseamos ver de ti una señal, un milagro más. Queremos un milagro. No, ellos no querían creer. Ellos no querían creer.
Ellos sencillamente tenían el corazón endurecido y ellos sencillamente estaban buscando la forma de desacreditarlo a Jesús y decir, oh, obró un milagro, pero fue con el poder de Satanás. Eso es lo que ellos querían hacer. Entonces le lanzan un reto a Jesús. Versículo número 39 y 40 encontramos la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús. Versículo 39 dice, él respondió y le dijo, generación mala y adúltera, perdón, me comí la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y ahora, permítame comentar algo antes de ir al versículo 40. Acaban de hacer a Jesús el pedido del versículo 38, de hacer un milagro. Con ese pedido de hacer un milagro, estaban demostrando sencillamente en evidencia, y por eso con el artículo la, que eran la generación mala y adúltera. Era la generación mala y adúltera. O sea, era el concentrado de maldad y adulterio espiritual. Era un consomé. Usted me entiende lo que quiere decir un consomé, ¿verdad? Mi padre era un experto preparando consomé de pescado. Ese hombre echaba todos los pescados que podía a la olla, tremenda, y la hacía hervir. Luego le metía, creo que una manzana, un par de manzanas, y la hacía hervir. Y luego lo había hecho hervir, se decía que se vaya reduciendo la cantidad de agua, y luego con cierta cantidad ya lo sacaba, lo colaba, porque habían espinitas, bueno, y eso nos daba a tomar. El consomé. Y nosotros, qué rico, pues, hermanos, ¿no? Usted me entiende lo que es un consomé. Les hago provocar siempre, ¿no? Y si usted, Pastor Hidalgo, es experto en provocarnos. Ahora, saliendo más tarde, se busca donde venden consomé. Yo no vendo, por si acaso, consomé. O sea, un concentrado, un consomé, un concentrado. Este grupo de personas ahí alrededor de Jesús era un consomé de maldad y adulterio espiritual. Es por eso que Jesús le dice la generación mala y adúltera. Porque, hermanos, ellos tenían el privilegio, porque era un privilegio, que ellos tenían ahí al Hijo de Dios en persona. ¿Cuánto nosotros no hubiéramos dado por estar en ese momento? ¿Sí o no? Hermano, ¿cuántas veces? Y yo muchas veces leyendo las Escrituras me pongo a pensar, ya no, qué tremendo hubiera sido estar ahí, no viendo al Maestro, ¿verdad? O por último, Señor, qué privilegio hubiera sido ya, si no podía verte a ti, estar ahí en la época en que los apóstoles predicaban tu palabra, ¿no? Pero ellos tenían este privilegio y no lo aprovecharon. Entonces el Señor les llama la generación mala y adúltera. Y luego el Señor en el versículo 40 le dice, ¿cuál es la señal? Fíjese, el versículo 39 le dice, la señal que les será dada será la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermano, lo primero que tenemos que afirmar es lo siguiente, porque aquí entramos a una cuestión de historia del Antiguo Testamento. Que la historia de Jonás fue y es una historia real, verídica, histórica, literal. La historia de Jonás no es como alguien una vez me dijo hace unos años atrás, que la historia de Jonás era una historia para los niños. Bueno, sí, los niños tienen que conocer la historia, pero no solo es para los niños. La historia de Jonás realmente ocurrió tal como está escrita en la palabra de Dios. Y aquí Jesucristo, el Dios verdadero, está repitiendo en síntesis la historia de Jonás. Y la historia de Jonás se encuentra en el libro de Jonás, ¿verdad? Ahí está en el libro de Jonás. Si usted quiere saber la historia de Jonás, vaya al libro de Jonás, se lee la historia de Jonás, que es solamente unos cuantos capítulos nada más, y usted va a entender toda la historia que estamos hablando, la historia de Jonás. Pero observe usted que en este versículo 40, porque vamos a comentar un poquito la historia de Jonás, dice que Jonás estuvo en el vientre del gran pez. En el vientre del gran pez. Ojo, hermanos, no dice ballena por si acaso, dice pesa,
Porque siempre yo escucho que algunos dicen, la ballena. Bueno, aquí no dice ballena. Yo no discuto si era una ballena o no, puede ser, pero el texto bíblico no dice ballena. Y no pongamos lo que el texto bíblico no dice. La palabra de Dios dice lo que dice. La palabra de Dios dice que era un gran pez. Ok, y si nos vamos a poner a discutir qué pez era un cachalote, era una ballena. Y hay un tiburón que ahorita no recuerdo, que es inmenso. Un tiburón ballena creo que es, no recuerdo, ¿verdad? Hay un tiburón inmenso. Si era ese tiburón inmenso, yo no sé qué pez era, pero sí lo que estoy seguro que no era un pejerrey. ¿Ya? Definitivamente no era un pejerrey, por si acaso, ¿ya? Era un gran pez. Entonces este gran pez, cuando Jonás, usted sabe la historia, Jonás es arrojado fuera del barco por los hombres paganos. Ojo que estos hombres paganos a la larga tenían más temor de Dios que Jonás, ¿eh? Lo arrojan. La Biblia dice en el libro de Jonás que Dios había preparado el gran pez. Y acto seguido, cuando lo tiran a Jonás, por lo visto el gran pez estaba ahí con la boca abierta, ¿no? Se lo tragó a Jonás. Jonás adentro. Jonás pasó directo al estómago de este gran pez. Y ahí estuvo Jonás. Y si usted lee el libro de Jonás, hermano, usted va a ver que cuando Jonás está dentro del gran pez, y me estoy refiriendo al capítulo 2 de Jonás, Jonás comienza a cantarle a Dios. Porque el capítulo 2 de Jonás es un salmo. Fíjese, dentro del gran pez, o sea, en el estómago del gran pez, que había en ese estómago, no quiero ni pensarlo. ¿Qué olores habían? No quiero ni imaginarlo. Hermanos míos, y en la plena oscuridad, porque no va a decir que había luz, ¿verdad? En plena oscuridad, ahí dentro del gran pez, Jonás, capítulo 2 de Jonás, comienza a cantarle a Dios un salmo. Un salmo de arrepentimiento, un salmo de que sumía el hombre, un salmo donde el hombre abre su corazón a Dios. Y ahí está Jonás. ¿Y cuánto tiempo estuvo Jonás dentro del gran pez? Dice la Biblia acá en el versículo 40, Dios dice que estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Luego Jesús dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esto es interesante, ¿eh? Esto es sumamente interesante. Porque algunos utilizan aquí este pasaje que estamos leyendo para decir que Jesús no murió como nosotros siempre usualmente. Nosotros creemos que ¿qué día de la semana murió Jesús, hermanos? Sí. Dígame usted, ¿qué día de la semana creemos nosotros que Jesús fue crucificado y murió y fue sepultado? ¿Qué día? Nosotros creemos que Jesús murió un día viernes. Ojo, un ratito, ahora explicamos las cosas, ¿ya? Que nosotros creemos que murió un día viernes, fue sepultado el día viernes. Ahora, alguien dirá, como escuché por ahí, algunos decían jueves. Es que uno comienza a sacar su cuenta y dice, acá Jesús dice 3 días y 3 noches. Claro, si uno dice viernes, saca usted su cuenta. Viernes en la noche, sábado en la noche y domingo al comenzar el día muy temprano, Él resucita. Entonces uno dice, solamente estuvo 2 noches. Entonces uno agarra y dice, entonces jueves. Ok, ya. Si nos vamos a jueves, ya hay 3 noches. Pero ya no son 3 días, sino 4 días. Es que para empezar, hermanos, escuche usted bien lo que le voy a decir. La expresión que estamos viendo aquí en este versículo número este versículo 40, la expresión 3 días y 3 noches se tiene que entender dentro de su contexto cultural que fue dada. Recuerde, la Biblia fue escrita, sobre todo el Nuevo Testamento fue escrito hace 2000 años atrás, 2000 años atrás. En otra parte del planeta Tierra, en el Medio Oriente, en otro idioma, en el griego, y por si acaso el tipo de griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, este tipo de griego hoy en día no se habla, por si acaso. Este tipo de griego no se habla. Ahora, las costumbres eran distintas. Entonces, tenemos que entender siempre las escrituras en el contexto cultural en que fue dada y se escribió y se decía lo que se decía. Entonces, la expresión 3 días y 3 noches es muy similar, para que usted entienda,
al diálogo coloquial que nosotros tenemos cuando, por ejemplo, mire usted, por ejemplo, coloquialmente, el otro día yo estuve en Lima con el pastor Martín, fuimos a hacer una diligencia, unos documentos de la iglesia. Y desde que salimos de la iglesia de Palmas Reales hasta que regresamos, pasaron 5 horas que estuvimos en Lima. Si alguien me preguntaba ese mismo día más tarde y me decía, Pastor Hidalgo, ¿dónde estuvo usted todo el día el lunes? Entonces yo le podía decir, todo el día el lunes me la pasé en Lima haciendo diligencias. Ahora, dígame usted, ¿es válida la expresión en el diálogo diario nuestro? Sí, es válida, ¿verdad? Aunque literalmente no estuve todo el día, solamente estuve 5 horas, 7 horas, 8 horas o una parte del día, nada más. Entonces, nuestra forma de hablar aquí en nuestro país, en el Perú y en América Latina, hasta donde tengo entendido, es así. Uno a una parte del día le puede decir válidamente, todo el día estuve en el hospital. Y no estuvo todo el día, ¿verdad? Todo el día me la pasé haciendo compras. Bueno, que si se trata de las damas, eso sí sería cierto, ¿verdad? Todo el día se la pasan haciendo compras. O todo el día estuve muy ocupado haciendo limpieza en la casa. Todo el día. Ahora, usted capta lo que le quiero decir. En aquel entonces los judíos cuando hablaban y querían referirse a una parte del día, de acuerdo a la forma de hablar de los judíos, ellos le decían válidamente día y noche. A diferencia de que nosotros decimos todo el día, ellos decían en su forma de hablar a una parte del día, a una fracción del día, día y noche. Entonces, cuando entendemos eso, ahora entendemos por qué Jesús murió un día viernes, fue sepultado un día viernes y resucitó el día domingo temprano. Y cuando entendemos eso, ahora entendemos, ahora entiendo, Él solamente estuvo 2 noches en la tumba, pero estuvo 3 días. Porque ahí se cumplen las Escrituras. Claro, ahorita me gustaría hablar más de esto y hay pruebas en el Antiguo Testamento para esto, pero no vamos a meternos en esos detalles que ahorita nos consumiría mucho tiempo. Pero baste con decir que al igual que Jonás, Jesús estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Ahora, lo que esta historia nos demuestra, esta señal que Jesús le está dando o le va a dar a los judíos, le promete que les va a dar la señal de Jonás, es que la resurrección de Jesús o la tumba vacía de Jesús es la prueba más grande de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Dios de dioses y Señor de señores. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Ok, ustedes me piden una señal, yo le voy a dar una señal, dice Jesús. ¿Cuál es la señal? La señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, de la misma manera estaré yo en la tierra 3 días y 3 noches. Y la señal es sencillamente, voy a resucitar al 3er día. Voy a levantarme de entre los muertos. Esa es la señal. Pero hermano mío, cuando el Señor menciona todo esto, también le va a dar una sentencia. Ok, ustedes me piden una señal final, se las voy a dar la señal final. Pero ahora les doy su sentencia, dice Jesús. Porque Dios es así por si acaso. Ahora viene la sentencia. Observe usted cuál es la sentencia. La sentencia en el versículo 41 y 42, se la voy resumiendo. Versículo 41 y 42 es que se van a dar 2 ejemplos de seres humanos, de personas que oyeron la palabra y se arrepintieron. Y los fariseos están oyendo la palabra y no se arrepienten. Esa es la sentencia. Juicio, castigo. Primer ejemplo de gente que oye la palabra y se arrepiente, versículo 41 dice, los hombres de Nínive, a donde Jonás iba a predicar, a donde fue a predicar, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Hermano, cuando uno lee el libro de Jonás, uno se pregunta, ¿por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Algunos dicen, no, lo que ocurre es que Jonás era muy nacionalista, dicen. Él era judío, y no le importaba, y no quería que gente de otras nacionalidades sean salvas. Posiblemente, no sé. Pero lo que la historia nos dice, y pienso que esa era la razón, que
los hombres de Nínive, ciudad a la cual Jonás estaba yendo, a donde Dios lo estaba mandando a predicar, eran muy crueles. La historia dice que eran tan crueles que los caminos de ingreso a la ciudad de Nínive estaban repletas de cadáveres que intencionalmente amontonaban de sus enemigos. Ahí amontonaban los cadáveres que estaban pudriendo, estaban putrefactos, estaban huesos, habían aves carroñeras, animales carroñeros que venían y estaban ahí llenos. Bueno, imagínense, usted llega a una ciudad y encuentra todo eso a la entrada. ¿Qué le parece a usted? Encuentra por ahí cuerpos, cabezas. Encuentra como adornos en todo lugar, palos, astas con cabezas ahí. Cadáveres que están colgados en diferentes lugares, están ahí del cuello, están ahí colgados. Y ahí lo manda Dios a Jonás. ¿Usted cuál cree que hubiera sido la reacción de Jonás en ese momento? Señor, si tú me mandas a predicar ahí, sencillamente me van a matar a mí también. Así que por eso que Jonás no quería ir. Ahora usted entiende un poquito la razón por la cual quizás no quería ir, Jonás. Entonces Jonás llega a esta ciudad, hombre de Nínive. Jonás le predica la palabra de Dios. Y permítame leer 3 versículos de Jonás. Escuche nada más, luego le doy la cita, quiero que me escuche nada más. Dice, 3 versículos le voy a leer del libro de Jonás. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el sermón de Jonás. Jonás iba por toda la ciudad de Nínive predicando. Y era una ciudad grande, ¿eh? Y él iba predicando, dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Sigo leyendo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, o sea, rompieron su ropa, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, o sea, de su trono, se levantó de su trono, se despojó de su vestido, dice la Biblia, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, se quitó la ropa, se puso cualquier trapo encima como señal de dolor y se sentó en la ceniza, en señal de arrepentimiento. Acabo de leer en el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 4 al 6, si usted quiere leerlo. Jonás capítulo 3, versículos 4 al 6. Pero léase todo el libro de Jonás, solamente tiene 4 capítulos. Fácil, ¿verdad? Tarea que lo puede hacer hoy día saliendo del culto. Entonces, Jonás llega a este lugar, predica la palabra de Dios y se arrepiente. Pero observe usted lo que dice versículo 41, que es casi igual a lo que dice en el 42. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Con la generación de los fariseos, que era una generación mala y adúltera. Y esta generación, ¿qué van a hacer los hombres de Nínive? La condenarán. Los hombres de Nínive van a condenar a la generación mala y adúltera. ¿Por qué? Porque dicen, porque ellos, los hombres de Nínive, se arrepintieron a la predicación de Jonás. O sea, Jonás, un profeta, un simple hombre, llega con el mensaje de Dios, les predica la palabra de Dios y esta gente se arrepiente. Observe lo que dice al final del versículo 41, porque se va a repetir casi igual en el 42. Dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Observe eso. Vámonos al 42, el siguiente ejemplo del juicio de Dios, de la sentencia de Dios. Versículo 42. La reina del sur. ¿Quién era la reina del sur? En la Biblia se le conoce, y esta historia se encuentra en Primera de Reyes capítulo 10. Primera de Reyes capítulo 10. La reina del sur, hermanos, en Primera de Reyes capítulo 10, era una reina que vino de un país llamada Sabá. De ahí vino, de Sabá. Y esta ciudad o este reino Sabá quedaba y queda geográficamente hablando en relación a Jerusalén 2000 kilómetros de distancia. Ok, escuche, 2000 kilómetros de distancia. Y esta reina del sur salió caminando desde el reino de Sabá, 2000 kilómetros, a lomo de animal y caminando para llegar hasta Jerusalén. O sea que hoy en día nosotros no queremos ni caminar al mercado, ¿no? Mototaxi, moto, llévame, aquí a la siguiente cuadra nada más.
Pero esta mujer escuchó que había un hombre que tenía sabiduría de Dios, Salomón, en Jerusalén. Yo quiero conocerlo, quiero oír la sabiduría de Dios a través de ese hombre. Y esta mujer se subió a los animales con su gente, porque era una reina, llevó muchos presentes, según Primera de Reyes capítulo 10, y ella se fue hasta Jerusalén, 2000 kilómetros. Hermano, esto literalmente le tomó meses caminar, meses. Entonces Jesús está hablando de esa mujer, dice versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Lo mismo. ¿Cuál generación? Esa generación, los fariseos. Esa generación que Jesús había dicho, generación mala y adúltera. Jesús le dice, la reina del sur, al igual que los hombres de Nínive, se va a levantar la reina del sur contra esta generación, la va a condenar. ¿Por qué? Dice el versículo 42, al igual que el versículo 41. ¿Por qué? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ella vino porque quería escuchar palabra de Dios a través de Salomón. He escuchado que Salomón es un hombre muy sabio y quiero oírlo a Salomón. Hay una historia que la lengua me pique que se la quiero contar, ¿ya? Lo que usted sabe que a veces la lengua me pica, pues, hermano, ¿no? Esta historia no está en la Biblia, por si acaso, así que no la busquen en la Biblia, por si acaso. Alguien dice, ¿en qué parte de la Biblia está esta historia? No está en la Biblia. Pero hay unos libros que los judíos tienen, que contienen historias que ellos han escrito, yo no sé de dónde, pero ellos dicen que son historias que ocurrieron y que no están en la Biblia. Yo no sé, ¿no? Yo no sé. Yo solo acepto como palabra de Dios lo que está escrito acá, nada más. Pero bueno, en uno de esos libros que hace años atrás yo estaba revisando y leyendo un poco de los judíos, el Talmud judío, llegué a la parte donde habla justamente de Salomón y la reina de Sabá. Y dice en ese libro, esta historia no está en la Biblia, por eso repito, dice que esta reina, desde que salió de su país, ella había dicho, oh, Salomón dicen que es un hombre muy sabio, tiene sabiduría de Dios. ¿Cómo voy a saber si este hombre es sabio? Dice. Sus consejeros le dijeron, hazle preguntas muy difíciles. Y le comenzaron a dar algunas preguntas. Y ella dijo, no, eso se la sabe Salomón. Y estaban ahí discutiendo hasta que dijeron, ya, tenemos la forma cómo vamos a probar la sabiduría de Salomón. Usted recuerda también en otra ocasión, eso sí está en la Biblia, cuando una criatura murió y Salomón agarró la espada, ¿no? Ok, Salomón probó la sabiduría, sí. Pero entonces la reina de Sabá, quería probar que Salomón era un hombre sabio y que era un hombre sabio de Dios. Así que ella llegó a la corte después de meses de estar viajando. Le anuncian a Salomón, ha venido la reina de Sabá. Y Salomón la recibe ahí en su palacio, pues con todo lo que se merece como una reina, pues, ¿no? Que llega a otro rey. Entonces entra al gran salón que Salomón tenía en su palacio, eso sí está en la Biblia, tenía un salón hermoso, alto, hermano, tremendas ventanas tenía, y ahí estaba el trono de Salomón. Y cuando ella entra con todos sus presentes, sus regalos, y luego de todos los saludos, ella agarra y le dice, oh rey, quiero mostrarte algo y tú me digas, a ver, pero sin tocarlo, a la distancia, sin tocarlo ni olerlo. Sin tocarlo ni olerlo. Quiero que me digas si es algo natural o no. Pero tú no lo toques, ¿ah? Y ella hace que sus consejeros le traigan unas hermosas flores en un jarrón, así, hermosas flores, ¿no? Hermosas flores, dice que eran preciosas, como le gustan a las damas, ¿sí o no? A la dama le gusta que le regalen flores aunque duren solamente un día nada más, ¿no? No le gusta, pues así son las damas, pues, ¿no? Yo no entiendo a mi esposa por eso, pero así son las damas, ¿no? Entonces le presenta hermosas flores a Salomón. Le dice, oh rey, dime estas flores, sin tocarlo de donde tú estás, dime, ¿son naturales, verdaderas o no? Y Salomón dice, eso es fácil. Abran las ventanas. Y cuando abren las ventanas, los jardines de Salomón quedan ante la vista y entran las abejas. Y las abejas se acercan, le dan vueltas, ¿y qué hacen las abejas? Se fueron. Con lo cual quedó demostrado que eran falsas.
Fíjese usted eso, ¿ah? Esta mujer había venido con toda la intención de saber si este hombre era un hombre de Dios o no. Y Salomón le demostró que era un hombre de Dios. Escuchó la palabra de Dios de los labios de Salomón. Y la palabra de Dios dice ahí en el versículo 42 que ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y otra cosa que se repite muy similar al versículo 41, al final del 42 dice: he aquí, más que Salomón en este lugar. Hermanos míos, en el versículo 41, los hombres de Nínive oyeron a Jonás y se arrepintieron. En el versículo 42, la reina de Sabá escuchó a Salomón y se arrepintió. Y ahora Jesús repite los dos versículos y dice: aquí estoy yo, que soy más que Jonás, me oyen y no se arrepienten. Aquí estoy yo, que soy más que Salomón, me oyen y no se arrepienten. Es por eso que Jesús sencillamente le llama a estas personas la generación mala y adúltera. ¿Cuál fue la gran señal? ¿O cuál sería la gran señal? La gran señal era lo que Jesús había dicho: la señal del profeta Jonás. Y la señal del profeta Jonás era: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra 3 días y 3 noches. La gran señal era: Cristo será sepultado, pero Cristo va a resucitar al tercer día. Entonces uno se pregunta, y ya para ir terminando esta mañana, uno se pregunta y dice, ¿no? ¿Y qué necesidad había de la resurrección? Si su vida era suficiente, ¿cierto? Su vida era suficiente. Su muerte era suficiente, ¿cierto? Pero ¿qué necesidad de la resurrección? Es que Dios dice, y acompáñenme por favor a Romanos capítulo 4, para ir concluyendo esta mañana. Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 25, hablando ahí en el contexto, hablando acerca de la persona de Jesús, su obra y otros asuntos más. Pablo, terminando una sección en el versículo 25, dice: el cual, o sea, se refiere a Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, por nuestros pecados. Jesús fue entregado por nuestros pecados. Porque Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solo eso, dice el versículo 25 que estamos leyendo aquí, dice: y resucitado para nuestra justificación. La muerte de Jesús y la resurrección de Jesús es una sola obra. Es por eso que sí se necesitaba que Jesús resucitara de entre los muertos. Porque su muerte y resurrección es una sola obra, una obra completa, por decirlo así. Jesús murió por nuestros pecados, ¿cierto? Eso es lo que dicen las Escrituras. Pero también dice acá que Jesús resucitó para nuestra justificación. Hermanos, sin la tumba vacía no habría una completa obra de redención. Pero la tumba de Jesús está vacía, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Una vez estaban discutiendo unos religiosos y alguien le decía, un budista decía: nosotros tenemos la tumba de nuestro líder, Buda, a donde le vamos a hacer homenajes. Los musulmanes decían: nosotros tenemos en la Meca, tenemos un lugar donde adoramos, la piedra sagrada. Y le decían: y ustedes los cristianos no tienen nada, no tienen nada, no tienen tumba de su fundador, no tienen nada. Y el cristiano le decía: es que Jesús murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Y nosotros lo tenemos todo. Y ustedes, los budistas y los musulmanes, no tienen nada, más bien le dijo. Y usted también puede tenerlo todo esta mañana en Cristo Jesús. Usted puede tener esta mañana en Cristo perdón de pecados.